Bien, buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren a esta hora. Permita Dios que este mensaje sea de bendición, sea un mensaje para afianzarnos, para fortalecer, para edificar el cuerpo. Eso es lo que uno más desea, edificar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Bueno, simple y llanamente porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos indeseables, espantosos, y los que vienen, bueno, todavía aún más, porque lo que viene exactamente contra la iglesia, contra todo lo que el cristianismo ha establecido durante estos 2000 años. Desde que el Señor Jesucristo fundó la iglesia, el cristianismo ha tenido un rol protagónico en la formación, sobre todo de las Américas, sobre todo de Europa Occidental. Y nosotros hoy día estamos viendo cómo hay el diablo y sus huestes tienen una abierta y determinada estrategia para desmontar todo lo que la fe en la palabra de Dios ha establecido. Tienen la determinación de desmontar la Biblia como palabra de Dios, y cada nación, como en los países como China o el otro como el Vaticano, están sacando las nuevas versiones modernas adaptadas, pues, a su entorno, a su propósito, de la palabra de Dios. Está desmontada, está en proceso de desmontaje la familia, está en proceso de desmontaje el hombre como cabeza de hogar, la esposa como ayuda idónea, los hijos, la pedofilia hoy día es algo aberrante, las cosas que uno oye, como países de Europa Occidental aprueban leyes despenalizando la pedofilia. La persona de Cristo, bueno, desde que él comenzó a predicar, comenzó a ser cuestionado, comenzó a ser rechazado. Hoy día, pues, hay va a haber, está y va a haber una estrategia para desmontar el hecho mismo de la resurrección, para que muchos dejen de creer que realmente ha resucitado. Por eso es la pertinencia del mensaje hoy día, la necesidad de hablar a la iglesia: ¡epa, no caiga! El Señor dijo: mirad que no os engañe, que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque el engaño es desde el Edén la estrategia que el diablo ha escogido para desviar del propósito santo de Dios a su criatura. Hoy día, ¿verdad? No va a poder hacer nada contra los escogidos, aquellos que perseveran hasta el final. Así como dice Apocalipsis: y el que perseverare hasta el final será salvo. Esos que hemos de perseverar hasta el final, tenemos que animar a los débiles para que no se dejen persuadir del engaño astuto, del engaño con mucha malicia y con mucha estrategia y con mucho adorno que el enemigo va a querer meterles para que no hagan lo que Dios desea que hagan. Una de las cosas que yo siempre he predicado es que si usted entregó su vida a Cristo, si de alguien tiene que saber usted, es de Cristo. Usted tiene que saber quién es Jesucristo. No solamente que decir que es el Hijo de Dios, no, quién es Jesucristo en todos sus aspectos, porque una de las cosas que nosotros vamos a ver en los pasajes que hemos predicado la semana pasada y hoy, es que la gente, estoy hablando de los judíos, ¿verdad? Tenían su fe puesta en la historia basado en las relaciones de los patriarcas con Dios, como que fuese ahora como un efecto, ¿cómo se llama?, hereditario, el que la bendición con que Dios bendijo a los patriarcas, entonces tendrían ellos el derecho de arrebatarla. No, así no es. Así no es, dice el Señor claramente, ¿verdad? Porque no son los descendientes de Abraham los que son por la carne, sino por la fe ahora en Jesucristo. Tenemos que tener mucho cuidado. Y el punto fundamental, como dijo el apóstol Pablo allá a los Corintios, él dijo claramente, hablando a los Corintios, que era una congregación demasiada eh, convulsiva en doctrinas de un lado y de otro. Y entonces en el capítulo 15 dice él claramente: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estamos en nuestros delitos y pecados. Vana es nuestra predicación.
Por eso es que nosotros tenemos que defender que la persona de Cristo. O sea, el Señor dijo, me seréis testigos. Y eso es lo que tenemos que ser testigos, testificar de que realmente Él es quien dijo ser. Y sobre ese punto quisiera ahondar esto. Remontándonos un poco a la semana pasada, hablamos de Él como el gran yo soy. Acuérdense siempre que vamos a decir yo soy, para nosotros quizás no tenga en ninguna manera el significado que para un judío significaba el que él dijera yo soy. Porque yo soy es la declaración que hizo Dios a Moisés allá en el capítulo 3 de Génesis, de Éxodo, cuando se apareció para descender y liberar al pueblo de Israel de la opresión egipcia. Entonces dice, yo soy es el tetragramatón de que significa el eterno, el que existe en sí mismo, el que es la consecuencia que no es causada, o sea, que no tiene causa, sino que existe desde la eternidad. Ese es el yo soy. La semana pasada hablamos acerca del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Cuando él se le reveló y le dijo, ella le preguntó, dijo, sabemos que ha de venir el Mesías, el cual nos declarará todas las cosas. Y él les contestó estas palabras, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Está hablando de que yo soy, en cuanto a Dios, dice, yo soy el único Dios, yo soy el Dios eterno, yo soy el verdadero Dios, yo soy la verdad. Eso es el punto en el cual nosotros cuando hablamos de la persona de Cristo, Cristo es el gran yo soy. El yo soy va a tener una relevancia para nosotros hoy, que no somos israelitas, pero para nosotros tiene que tener una relevancia recordándonos que Él fue el que descendió, el verbo hecho carne y el verbo que es Dios y el verbo que estaba con Dios, el gran yo soy se manifestó en carne. A eso nos queremos referir con estos textos que vamos a leer seguidamente. El primero de ellos va a estar en Juan capítulo 8, al final del versículo 48 al 58. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Respondió Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que sí, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Wow. Yo cada vez que leo este pasaje, hermanos, me viene a mi mente una película. Me imagino aquella conversación, aquella exposición que el Señor estaba haciendo. Para ellos, o sea, vamos a decir, para una mente natural, una mente, lo que llamamos una mente carnal, natural, oír que alguien diga que Dios es su Padre, que Él ha venido de Dios, de oír decir que
que el Padre es quien le glorifica a él. Y oír decir a alguien que antes que Abraham fuese, yo soy, definitivamente tenían que decir algo así como este tiene demonio o este está loco. No cabría. Por eso digo una y mil veces la misma declaración. El Señor Jesucristo dijo así: nadie viene a mí si el Padre no le trajese. Todos los que han llegado a Dios o los que hemos llegado a Dios ha sido porque Dios nos trajo a su Hijo Jesucristo. Por Él estamos nosotros en Cristo, porque Dios es el que ha hecho la obra perfecta. Entonces, estos no podían entender lo que Jesús le estaba diciendo. El punto más central de esta exposición sobre este pasaje es esa declaración que dijo en el 58, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Saben lo que estaba diciendo antes que Abraham fuese? Por eso yo le dijeron, no tiene 50, ¿ya has visto a Abraham? Habían pasado 42 generaciones entre Abraham y Jesucristo. Eso a 40 años por generaciones representarían más o menos 560, 1680 años. ¿Me está entendiendo? O sea, casi 16 siglos, casi 17 siglos. Y este hombre dijo que vio a Abraham. Ya va. No, eso no lo va a entender. Nadie lo va a entender. Pero dice el pasaje que en este mismo pasaje del capítulo 8, que muchos de los que le oían hablar, unos decían tiene demonio y otros decían es que no puede tener demonio, porque alguien que tenga demonio no habla así. Ese es el pasaje más hermoso y que muestra la eternidad de Jesucristo. Ahí es donde hay una declaración tremenda acerca de su preexistencia, como dice el pasaje. La preexistencia de Cristo. Cuando usted exponga acerca de la persona de Cristo, nosotros tenemos que exponer, o usted tiene que exponer acerca de su preexistencia. Bueno, nada mejor que este pasaje. ¿Cómo podía alguien decir que había vivido antes de los 1680 años que habla el Señor aquí? Pero si busca el capítulo 17, nos veíamos no sé cuántos años atrás, porque él cuando ora al Padre le dice, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, él está hablando de una existencia de él mismo antes de la fundación del mundo. Usted tiene una decisión que tomar, amado amigo. O lo cree, o lo recibe, o lo rechaza. Yo sé que esto hace explotar nuestros neurocircuitos, ¿no? Nuestro sistema digital binario de nuestro cerebro para entender las cosas, la racionalización de las cosas, esto no cabe. Pero cuando Dios, como dice en 2 Corintios 5:10, alumbra, ¿ves? Es el que ilumina nuestros corazones para poder ver la gloria de Dios en Jesucristo. La única manera es que podamos entender estas cosas y aceptarlas, aunque parezcan absurdas de todo punto de vista de leyes humanas. Ahí es cuando nuestra vida cambia. Ahí es cuando se gesta el milagro de la salvación. Así que este pasaje, en conclusión, habla de eso, de la preexistencia de Cristo. Ningún hombre, óigame bien, ningún profeta, ningún líder espiritual que pudo hablar como Jesucristo, decir las palabras hermosas que Jesucristo dijo, pero hasta ahí podían llegar, pero él fue aún más allá, porque no solamente dijo lo que dijo, que fue hermoso, sino que también hacia sí mismo se planteó o les planteó a ellos el hecho mismo de su eternidad, de la persistencia. El único que es persistente es Dios. Y si Dios es el único persistente, entonces tenían delante de sus ojos al eterno Dios. El segundo pasaje que quiero compartirle es un pasaje que está en el capítulo 10. En el capítulo 10 hace otra declaración Jesucristo. Voy a leer exactamente el versículo 7, el versículo 9 y el versículo 11. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo.
Versículo 11. Yo soy, perdón, el versículo 11, sí. Yo soy el buen pastor. Hay tres cosas aquí que para nosotros deben ser sumamente relevantes. El buen pastor. ¿Quién? Hay un solo buen pastor. Había muchos pastores, pero hay uno que es el buen pastor. Y la característica de este buen pastor es aquel que da su vida por las ovejas. El único que dio la vida por el hombre, por la escritura, es quien lo creó, el pastor. O sea, de un punto de vista, nosotros tenemos que ver en esta parábola o en este símil, ¿verdad? Que nosotros somos como ovejas y Él es como el pastor, el buen pastor que cuida de sus ovejas. Aquí está hablando Jesucristo acerca de su deidad pastoral. ¿Me entiende? Es su deidad sacerdotal. Él es el único que tiene cuidado de las ovejas. Él es el único que vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Sabe? A veces uno piensa de estas cosas y se queda abrumado. ¿Cómo creen ustedes que Dios cuando dice que viene a rescatar a su pueblo, si solamente 2 tribus regresaron a la tierra de Judá? Y las otras 10 tribus que fueron esparcidas por el mundo y su descendencia, ¿dónde está? ¿Y a quién le importó? ¿Y quién fue a buscarlas a ellos? Fueron los sacerdotes, fueron los sumos sacerdotes a buscar en el mundo dónde se habían llevado, si los imperios lo habían esparcido por Europa o los habían esparcido por cualquier parte del mundo en esa época. ¿Dónde había un pastor que fuese a buscar las ovejas del pueblo de Israel que estaban esparcidas por el mundo? Nadie. El profeta Ageo estaba exaltando una declaración extremadamente frontal. Estaba diciendo, vosotros tenéis casas artesonadas, pero la casa de Dios está destruida. Este es el tiempo. ¿No se dan cuenta que ustedes cosechan pero no recogen? Y cuando tienen dinero se le va como como agua entre los dedos. ¿Por qué? Porque no están haciendo aquello que Dios quiere. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, el profeta Malaquías, Dios habla a través del profeta Malaquías, ¿a quiénes? A los sacerdotes. Y le dice, ustedes, tengo una amonestación contra ustedes. ¿Por qué? Porque cuando llegan delante de mí a hollar mis atrios, presentan el animal cojo y el enfermo. ¿Cómo voy a aceptar yo eso de vuestras manos? Si los pastores tienen la función de cuidar las ovejas, mire, la palabra griega poimen significa aquel que alimenta y cuida. Que alimenta y cuida. Le voy a decir una. Por eso el escritor David, cuando escribió el Salmo 23, dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y hace toda una declaración de convicción de cómo Dios cuidaría su vida. Una de estas declaraciones está en el libro de Ezequiel, capítulo 34. En Ezequiel 34, vamos a leer hasta el verso 13, del 1 al 13. Profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas.
Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Tremenda profecía que el siervo Ezequiel expone, y su cumplimiento está ahí en el pasaje que acabamos de leer de Juan capítulo 10. Él vino para buscar las ovejas perdidas de la casa de mi padre. Él vino para reconciliar lo que se había perdido con su creador. Él vino para manifestar que Él es Dios, quien descendería para hacerse hombre y recoger como pastor las ovejas perdidas. ¿Sabe? Nosotros somos torpes. Soy torpe cuando hago apenas lo que se me manda hacer. El Señor quiere mostrar que Él es el que hace la obra. Él es el que busca las ovejas. Él es el que venda la patiquebrada. Él es el que restaura a la débil o a la caída o a la esparcida. Es el que la trae al redil. Una y otra vez lo muestra. Lo que está enseñando aquí entonces en Juan capítulo 10 es que Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor que habló Ezequiel, ese soy yo que estoy en medio de vosotros. Así que cuando a usted le toque presentar una exposición acerca de Jesucristo, usted diga, Él es el buen pastor que descendió del cielo como lo profetizó el profeta Ezequiel en el capítulo 34. Él es el que vendría y traería, no importa si dice la palabra como Nehemías capítulo 1, si vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allá os recogeré. ¿Sabe? Solamente lo puede hacer así el que ama. El que ama de una manera que jamás el hombre ha podido entender. Porque el Señor Jesucristo dice ahí en Juan que el asalariado ve al lobo y se va porque es asalariado. Pero el que ama las ovejas, el que realmente ama las ovejas, su vida da por ellas. Hasta por la más pequeña. Él fue el que la formó, Él fue el que las crió, Él fue el que se perdieron. Cada cual se apartó de su propio camino, como dijo el profeta Isaías. Sí, pero Dios se hizo hombre para manifestar en medio de los hombres el amor que todavía no había cejado, el amor que todavía persistía en el corazón de Dios como hasta el día de hoy, para decirte, yo soy el buen pastor. No importa lo esparcido que te sientas, no importa lo dolido que te sientas, no importa lo decepcionado que te sientas de los pastores que se aprovechan de las ovejas, que se comen las ovejas, que trasquilan las ovejas. Yo he venido para que puedas tener otra vez una relación con Dios por medio de Jesucristo. No hay otro. No hay otra manera. No hay otra manera. Permita a Dios que esta su palabra sea
de edificación para usted donde quiera que vaya. Acuérdese, Él es el Mesías, el que habla contigo. Él es el gran yo soy. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Todas las cosas que dijo acerca de sí mismo. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Él es el que era antes que Abraham fuese, el eterno Dios. Todo lo que les he estado señalando la semana pasada y esta es solamente en torno o de manera concéntrica a la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? Él es el gran yo soy. Que Dios le bendiga donde quiera que esté. Amén.